¿Cuándo fue destruida Jerusalén? ¿Qué muestran las tablillas de arcilla? Muchos historiadores afirman que Jerusalén fue destruida en el año 587 antes de la Era Común. La cronología bíblica indica que la destrucción ocurrió en el año 607 antes de la Era Común. Las conclusiones de los historiadores modernos se basan en escritos de historiadores clásicos y en el canon de Ptolomeo. Algunos escritos de los historiadores clásicos contienen errores importantes y no siempre coinciden con los datos hallados en tablillas de arcilla. La Biblia dice que para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, los judíos cautivos estarían exiliados en Babilonia hasta cumplirse 70 años. ¿Cuándo fueron liberados? En el primer año de reinado de Ciro, rey de Persia. Segundo de las Crónicas 36, 21 y 22. Nueva traducción viviente. La historia bíblica y la extrabíblica concuerdan en que el exilio en Babilonia finalizó después de que Ciro conquistara la ciudad y liberara a los judíos, quienes regresaron a Jerusalén en el año 537 antes de la Era Común. Puesto que la Biblia especifica que el exilio duró 70 años, tuvo que comenzar en el año 607 antes de la Era Común. Sin embargo, la mayoría de los investigadores fechan la destrucción de Jerusalén en el año 587 antes de la Era Común. Si así fuera, el exilio solo habría durado 50 años. ¿Cómo han llegado a esa fecha? Fundamentan sus cálculos en antiguos documentos cuneiformes que arrojan luz sobre Nabucodonosor II y sus sucesores. Muchos de estos documentos fueron escritos durante la época en que Jerusalén fue destruida o cerca de ella. Pero, ¿son fiables los cálculos que señalan al año 587 antes de la Era Común? ¿Qué demuestran realmente esos documentos antiguos? Para responder a estas preguntas, examinemos tres tipos de documentos en los que suelen apoyarse los investigadores. 1. Las Crónicas de Babilonia. 2. Tablillas administrativas. Y 3. Tablillas astronómicas. Las Crónicas de Babilonia. ¿Qué son? Una colección de tablillas que registran acontecimientos sobresalientes de la historia babilónica. ¿Qué dicen los expertos? Ronald H. Sack, una eminencia en documentos cuneiformes, declaró que las crónicas brindan un registro incompleto de acontecimientos importantes. Además, escribió que los historiadores deben investigar otras fuentes para determinar lo que de verdad sucedió. La nota a pie de página dice: ninguno de los expertos citados en este artículo sostiene que Jerusalén fue destruida en el año 607 antes de la Era Común. Fin de la nota. ¿Qué muestran las tablillas? Que los datos históricos de las crónicas de Babilonia son muy incompletos. Así pues, es lógico preguntarse cuánta confianza merecen las conclusiones basadas en un registro incompleto. Tablillas administrativas. ¿Qué son? La mayoría de las pertenecientes al periodo neobabilónico son recibos legales. En ellas constaba el día, el mes y el año del monarca reinante. Por ejemplo, una tablilla corresponde a una transacción realizada el día 27 de Nisán del 11º año del rey Nabucodonosor, también llamado Nabucodonosor II, rey de Babilonia. Cuando un rey fallecía o era destronado y otro ocupaba su lugar, los restantes meses de ese año se consideraban el año de ascenso del nuevo gobernante. La nota a pie de página dice: los años de reinado de los reyes de Babilonia comenzaban y terminaban en el mes de Nisanú. Si un rey fallecía antes de terminar su último año de reinado, su sucesor gobernaba el resto de ese año, el cual se consideraba su año de ascenso al trono. No obstante, el primer año de reinado del nuevo monarca se contaba a partir del siguiente mes de Nisanú. Fin de la nota. Es decir, la transición de un rey a otro transcurría durante el mismo año del calendario babilónico. Por consiguiente, lo correcto es fechar las tablillas del año de ascenso del nuevo rey en los meses posteriores al último mes del rey anterior.
¿Qué dicen los expertos? Ronald H. Sack examinó numerosas tablillas administrativas del periodo neobabilónico y tuvo acceso a varios textos del Museo Británico que no habían sido puestos a disposición del público. En 1972, escribió que estos nuevos datos alteraron por completo las conclusiones previas sobre la transición entre Nabucodonosor II y su hijo Awel-Marduk, también llamado Evil-Merodach. ¿Por qué dijo eso? Él sabía por ciertas tablillas que Nabucodonosor II aún reinaba en el sexto mes de su último año, el año 43. Pero las tablillas recién descifradas del año de ascenso del siguiente rey, Awel-Marduk, fueron fechadas en el cuarto y quinto mes de supuestamente el mismo año. A todas luces, había una discrepancia. ¿Qué muestran las tablillas? Hay más discrepancias en las transiciones entre monarcas. Por ejemplo, un documento revela que Nabucodonosor II todavía era rey en el 10º mes de su último año, o sea, unos 6 meses después de la supuesta fecha en que su sucesor comenzó a reinar. Existe una discrepancia similar en la transición entre Awel-Marduk y su sucesor Neriglissar. ¿Por qué son importantes estas diferencias? Como ya se mencionó, las lagunas que se observan en las crónicas de Babilonia apuntan a que no disponemos de un registro cronológico continuo. ¿Habrán ocupado el trono otros reyes entre los reinados de dichos monarcas? En tal caso, tendrían que sumarse más años al periodo neobabilónico. Por tanto, ni las crónicas de Babilonia ni las tablillas administrativas bastan para asegurar que Jerusalén fue destruida en el 587 antes de la Era Común. La nota a pie de página dice: hay tablillas administrativas para todos los años que suelen atribuirse a los reyes neobabilónicos. Sumando los años en que esos reyes gobernaron y contando hacia atrás a partir del último rey neobabilónico, Nabonido, la fecha de la destrucción de Jerusalén resulta ser el 587 antes de la Era Común. Esto es, el año 18 del reinado de Nabucodonosor II. Pero este método de fechar solo funciona si cada rey de la lista relevó a su predecesor inmediatamente, sin nadie que gobernara entre ellos. Fin de la nota. Tablillas astronómicas. ¿Qué son? Tablillas cuneiformes que describen posiciones del Sol, la Luna, los planetas y las estrellas, y que asocian esas posiciones a datos históricos, como el año de reinado de un monarca en particular. Por ejemplo, en el diario astronómico que aparece en la página 24 de la edición impresa de esta revista, se registró un eclipse lunar observado el primer mes del primer año del reinado de Nabu-Mukin-Seri. ¿Qué dicen los expertos? Coinciden en que los babilonios crearon tablas y listas detalladas para predecir cuándo sería más probable observar eclipses. Pero, ¿podían los babilonios determinar la fecha de eclipses pasados? El historiador John M. Steele declaró: es posible que algunas de las supuestas predicciones de los primeros eclipses se hicieran cuando se elaboró el texto, aplicando los cálculos de sus tablas hacia atrás en el tiempo. El profesor David Brown, quien piensa que los mapas astronómicos contenían predicciones realizadas poco antes de los sucesos registrados, reconoce que algunas de estas anotaciones quizás fueran el resultado de retrocálculos que hicieron escribas del siglo IV antes de la Era Común y de siglos posteriores. A menos que otras pruebas los respalden, ¿podría afirmarse que estos cálculos hechos hacia atrás son del todo fiables? Suponiendo que sea cierto que hubo un eclipse en una fecha en particular, ¿garantiza eso que la información histórica que el escriba asoció a esa fecha sea exacta? No necesariamente. El historiador Robertus J. van der Spek puntualiza: los compiladores eran astrólogos, no historiadores. En su opinión, las secciones de las tablillas que contienen registros históricos no son tan rigurosas, y advierte que esos datos deben manejarse con cautela. ¿Qué muestran las tablillas? Veamos el caso de la tablilla BAT 4956. En su primera línea dice:
Año 37 de Nabucodonosor, rey de Babilonia. A partir de esa línea contiene descripciones detalladas de la posición de la Luna y los planetas respecto a diversas estrellas y constelaciones, así como un eclipse lunar. Según los especialistas, esa era la posición de los astros en 568 a 567 antes de la Era Común, lo que implicaría que el año 18 de Nabucodonosor II, cuando destruyó Jerusalén, fue el 587 antes de la Era Común. Ahora bien, ¿apuntan estas referencias astronómicas de forma irrebatible y exclusiva al año babilónico que corresponde a 568 a 567 antes de la Era Común? El eclipse lunar que menciona la tablilla tuvo lugar, según cálculos babilónicos, el día 15 de Ciranú, el tercer mes babilónico. Es un hecho probado que en ese mes, el día 4 de julio del 568 antes de la Era Común, según el calendario juliano, ocurrió un eclipse lunar. No obstante, también se observó un eclipse 20 años antes, el 15 de julio del 588 antes de la Era Común. Si el 588 antes de la Era Común correspondiera al año 37 de Nabucodonosor II, entonces su año 18 sería el 607 antes de la Era Común, justo el año en que, según la cronología bíblica, Jerusalén fue destruida. Pero, ¿ofrece BAT 4956 más pruebas que señalen al año 607 antes de la Era Común? Además de los eclipses ya mencionados, en la tablilla hay 13 observaciones lunares y 15 planetarias, que detallan la posición de la Luna y de los planetas en relación con ciertas estrellas o constelaciones. También hay 8 intervalos de tiempo entre la salida y la puesta del Sol y de la Luna. Debido a que las posiciones lunares son más confiables, los investigadores han estudiado cuidadosamente las 13 posiciones lunares registradas en BAT 4956. Analizaron los datos valiéndose de un programa informático diseñado para conocer la ubicación de los cuerpos celestes en una fecha específica del pasado. ¿Qué reveló este análisis? Que de las 13 observaciones lunares, no todas coinciden con las posiciones de la Luna en el año 568 a 567 antes de la Era Común, pero todas sí coinciden con las del año 588 a 587 antes de la Era Común, 20 años antes. En una cara de la tablilla BAT 4956, se resalta uno de los casos en que las observaciones lunares se ajustan mejor al año 588 antes de la Era Común que al 568 antes de la Era Común. La tercera línea dice que en la noche del día 9 de Nisanú, la Luna estaba en cierta posición. Sin embargo, los investigadores que fecharon por primera vez esa posición en el año 568 antes de la Era Común, el año astronómico menos 567, reconocieron que en ese año la Luna estaba en esa posición el día 8 de Nisanú y no el 9. Para justificar haber fechado la tablilla en el 568 antes de la Era Común, alegaron que, por error, el escriba había anotado 9 en vez de 8. Pero la posición lunar anotada en la tercera línea coincide a la perfección con el 9 de Nisanú del 588 antes de la Era Común. La siguiente es información suplementaria. ¿Qué dice realmente la tablilla BAT 4956? ¿Cuál es el debate? Según la tercera línea de esta cara de la tablilla, en la noche del día 9 del primer mes, Nisanú, Nisan, la Luna estaba un codo por delante de la estrella Virginis. Sin embargo, Paul B. Neugebauer y Ernst F. Weiner escribieron en 1915 que en el año 568 antes de la Era Común, año que indicaría que la destrucción de Jerusalén ocurrió en el 587 antes de la Era Común, la Luna estaba situada un codo por delante de esta estrella el día 8 de Nisan, y no el 9 de Nisan. Ahora bien, la descripción de la tablilla coincide a la perfección con la posición lunar del 9 de Nisan del 588 antes de la Era Común, el año que apunta al 607 antes de la Era Común. Retorno al artículo.
Está claro que muchos de los datos astronómicos de BAT 4956 confirman que el año 588 antes de la era común fue el año 37 de Nabucodonosor II. Por tanto, estos datos respaldan que en el año 607 antes de la era común tuvo lugar la destrucción de Jerusalén, tal y como señala la Biblia. ¿Por qué confiar en la Biblia? En la actualidad, la mayoría de los historiadores sostienen que Jerusalén fue destruida en el año 587 antes de la era común. Por otro lado, los escritores bíblicos Jeremías y Daniel afirman con claridad que los judíos estuvieron exiliados 70 años y no 50. Sus afirmaciones permiten concluir que Jerusalén fue destruida en el año 607 antes de la era común. Y como se desprende de las pruebas ya examinadas, esa conclusión cuenta con cierto apoyo extrabíblico. Vez tras vez, los expertos han puesto en duda la exactitud de la Biblia. Pero, cuando se descubren nuevas pruebas, se vuelve a confirmar la veracidad de este libro. La nota a pie de página dice: hallará más ejemplos en los capítulos 4 y 5 del libro La Biblia, la Palabra de Dios o Palabra del Hombre, editado por los Testigos de Jehová. Fin de la nota. Quienes confían en la Biblia tienen buenas razones para hacerlo, pues han visto pruebas de su fiabilidad en sentido histórico, científico y profético. Esas pruebas los impulsan a creer lo que la Biblia misma asegura ser la palabra inspirada de Dios. Si usted mismo decide investigar estas pruebas, es muy posible que llegue a la misma conclusión. Fin del artículo.